Amigas y amigos del canal universitario, tengan ustedes muy buenos días. ¿Sabían ustedes que el realizar ejercicios a nivel de La Paz o en ciudades altas es capaz de provocar asma en los deportistas? Si no saben, quédense con nosotros. En estos siguientes 45 minutos hemos de conversar del tema con una invitada muy especial, la doctora Carla Murillo Jáuregui. Ella es neumóloga, investigadora del instituto más importante que tiene Bolivia, de estudio de la fisiología en altura, el IBA, el Instituto Boliviano de Biología de la Altura. Ella nos va a contar, nos va a ayudar a comprender cómo es que los deportistas, por hacer deporte, pueden sufrir de asma. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, docente emérito de la Facultad de Medicina, médico ginecobstetra, experto latinoamericano en climaterio y menopausia, que tiene el placer de compartir con ustedes en esta su casa. Pero antes de entrar de lleno a hablar del tema, permítanme un minuto de reflexión. Amigos, hemos hablado en anteriores ediciones de la salud mental. Seguimos viviendo un estado de incertidumbre porque las cosas que deben hacerse en el país, al parecer, aún no se realizan porque quienes deben hacerlo no definen nada o no se nota que definan. ¿Que hablan? Sí, pero definir es hacer. Les pedimos, por favor, a quienes son responsables de la conducción de nuestro país, que entiendan que la gente está cooperando más que suficientemente, porque de forma estoica sigue apoyando y empujando a que las cosas en el país se puedan resolver. Todo tiene un límite en la vida. Por favor, valoren este esfuerzo de la ciudadanía. El país se merece mejores días y la gente, por supuesto, por delante de todo. Dicho esto, amigos, permítanme ir al sector La Facultad de Medicina Informa. En esta nota ustedes observarán cómo la Facultad de Medicina recuperó un espacio que ha de servir a la comunidad universitaria de estudiantes, administrativos y docentes como un espacio donde pueda gozar de un buen café, a lo mejor de un buen almuerzo y otros servicios que ha de ofrecer este espacio. Ojalá satisfaga definitivamente una sentida necesidad de nuestra comunidad. Veamos este acto de reinicio o reinauguración de nuestra cafetería. Una sentida necesidad de la comunidad estudiosa de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica de la Universidad Mayor de San Andrés era contar con un espacio complementario que coadyuve a su proceso educativo. Nos referimos específicamente a un comedor, pues esta necesidad fue atendida por las autoridades facultativas con la refacción general del comedor, ubicado en el piso 13 del edificio de Medicina. La reinauguración se realizó este día, miércoles 29 de julio, al mediodía, y contó con la presencia de autoridades de la universidad, la facultad y una gran cantidad de estudiantes. Hemos planteado muchas reformas y mejoramiento en todo lo que es infraestructura de la Facultad de Medicina. No se olviden que es una facultad grande, todavía con deficiencias, pero un parámetro es la reinauguración de este comedor, que es fundamental para el bienestar de todos los que estamos dentro de esta facultad, en especial para los estudiantes. Que este era un compromiso que habíamos asumido desde un inicio. Cuando postulamos y después ya en función de decanos, era una ambición, una aspiración que deseábamos
el contar con un comedor que precisamente llegue a satisfacer las necesidades que tienen en particular nuestros estudiantes. Y hoy podemos decir misión cumplida con nuestros estudiantes. Es importante tener esta reinauguración, esta reapertura del comedor, dado de que nuestros estudiantes, para tener las capacidades, para poder rendir, necesitan pues alimentarse bien. Los estudiantes a su turno expresaron su enorme complacencia por disponer ya de un comedor que atienda sus necesidades. Bueno, estoy muy feliz, la verdad. Yo creo que hablo de parte de todos los estudiantes que sí necesitábamos un comedor y la alegría se siente. Todos estamos muy contentos, gracias al decano y a las autoridades de la facultad por darnos nuevamente este beneficio de lo que es la alimentación. Enhorabuena que se abra el comedor, ya que nosotros como estudiantes de la Facultad de Medicina íbamos a otras facultades. De hecho, ya nos estaban votando de bioquímica, de derecho. Más bien hoy día ya se ha abierto y podemos acá tener un lugar tranquilo y seguro para almorzar tranquilamente. Es una gran ayuda para nosotros los estudiantes que en nuestro tiempo libre podamos alimentarnos un poco para rendir mejor también. La verdad estoy muy agradecida con el decano por hacer esto porque sí es algo necesario para nosotros los estudiantes y muchas gracias al decano. Muchos de nosotros teníamos que correr a algún lugar para comer y volver, pero este ambiente en buenas condiciones y con una vista hermosa que nos está brindando es inigualable. Y agradezco de todo corazón y en representación estudiantil, muchas gracias por brindarnos este ambiente en esas condiciones. Que nosotros cuando nos quedamos en horario continuo, todos no sabemos dónde ir, ¿no? Y esto es realmente es lo mejor que haya podido gestionar el señor decano. Y esto es un gran logro que se ha logrado para que ustedes estudiantes puedan beneficiarse. Es un espacio que les va a ayudar a reunirse, a un poco dispersarse de la rutina que llevan todos los días, y eso va a ayudar a su crecimiento también espiritual y personal. Queridos amigos, permítanos ahora unos segundos y al retorno estaremos conversando con nuestra invitada de hoy. Continúa con TVU. Radio y televisión ahora en una misma conexión. Un espacio donde la información se encuentra con la música, la ciencia con la cultura y tú con lo que realmente importa. Una nueva forma de comunicar y de empezar la mañana. Conexión matutina, de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana, por Televisión Universitaria y Radio Universitaria San Andrés, 97.6 FM. Bolivia en peligro. La lucha por la conservación de la biodiversidad. Bolivia, uno de los países más biodiversos del planeta, enfrenta un momento crítico de su historia. La expansión agrícola, la minería ilegal y la deforestación han llevado a numerosos ecosistemas al borde del colapso. La situación es alarmante. En 2024 se quemó un territorio mayor que Portugal y desde el 2020 Bolivia ocupa el tercer lugar mundial en la pérdida de bosques. La expansión de las actividades extractivas y la débil fiscalización han deteriorado la visión ambiental del país. El reciente cambio de gobierno abre una oportunidad política excepcional para redefinir el rumbo ambiental del país. Sin embargo, las señales iniciales generan preocupación por la reducción del rango del ex Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Los investigadores proponen 4 acciones clave: reconstruir la institucionalidad ambiental, detener la deforestación, garantizar los derechos de los pueblos indígenas y avanzar hacia una transición ecológica justa. El futuro ecológico de Bolivia depende de la capacidad de la nueva administración para asumir este desafío con serenidad. La comunidad científica y el mundo observan con atención. Es hora de actuar. El destino de Bolivia y su biodiversidad están en juego. Continúa con TVU. Distinguidos amigos, como lo habíamos señalado precedentemente, está con nosotros nuestra invitada de hoy, la doctora Carla Murillo Jáuregui. Lo dijimos, es una profesora de la Facultad de Medicina que es especialista en neumología y además es investigadora de fisiología respiratoria del Instituto Boliviano de Biología de la Altura, el IBA. Es decir, ella es la persona más competente en los diagnósticos y manejo y tratamiento
de todos estos problemas que ocurren en el sistema respiratorio en la altura. Por lo tanto, hemos de contar hoy con una experta en este tan interesante tema. Pero antes de hablar del mismo, permítanme saludarla y presentarles. Carlita, buen día, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias por la invitación, doctor. Para mí es un honor estar en su programa. Carlita, hemos anunciado precedentemente que uno de los problemas que cada vez más afecta a la raza humana es el asma. Una afección que fundamentalmente afecta la vía alta, pero que puede repercutir también sobre las vías bajas del sistema. Y cada vez más la gente se va preguntando por qué van incrementándose estos casos. Y a la vez, no solamente se incrementa en el número de casos, sino que en los estudios que la doctora Carla Murillo estuvo realizando recientemente, encontró que una importante cantidad de deportistas de élite, inclusive, hacen más frecuentemente asma por realizar estos esfuerzos en la altura, o lo que dicen otros, en grandes alturas. Entonces, como verán, son temas que no los tratamos habitualmente, pero que vale la pena conversar sobre ellos, habida cuenta de que, bien controlados, eso espero que nos diga, los deportistas pueden lograr un gran rendimiento. Dicho esto, Carla, no he querido hablar de porcentajes, lo vamos a hacer en la charla. Para la gente, ¿qué es el asma? ¿Qué es esta enfermedad? El asma es una enfermedad inflamatoria que se caracteriza por tres cosas. En primer lugar, ataca a los bronquios, que los bronquios son cañerías que están dentro del pulmón, y podríamos decir de la siguiente manera: hay una obstrucción del bronquio, hay un edema de la mucosa y hay hipersecreción de moco. O sea, son estas tres cosas que se producen el asma. Ahora, es muy importante hablar que el asma afecta en menor proporción, se podría decir, a nivel de la altura. A nivel mundial, 300 millones de personas tienen asma y cada 10 años va aumentando el 50%. Por ejemplo, en Estados Unidos existe un 10%, según estudios en España, 5% de adultos tiene asma, 12% en niños, y de estos el gran porcentaje es en el sexo masculino en niños, pero mientras vamos creciendo se afecta más al sexo femenino. En el estudio que nosotros hemos hecho, en un estudio de 10 años en el IVA, hemos visto que la afectación es más en gente del sexo masculino, es un 54% en relación al sexo femenino, pero va dependiendo mucho de la edad. La edad promedio de esto ha sido 32 años, es decir, adultos jóvenes, ¿no? Y cuando son niños de 8 hasta 17, 18 años, el sexo más afectado es el sexo masculino. Pero como dije, vamos creciendo y se va haciendo el sexo femenino. Los que han sido más afectados han sido los estudiantes, las personas que son administrativas, pero también nuestras amas de casa. Y algo muy llamativo es el sobrepeso en nuestra población, ¿no? Actualmente está aumentando mucho el sobrepeso y la obesidad, que es un factor de riesgo para producir el asma. Correcto. Fíjate tú, en promedio, las personas de más de 50 años, cerca de un 40% en el Alto, por ejemplo, tienen sobrepeso y obesidad. Y están cerca los que vivimos acá en La Hollada. Es decir, es una enfermedad ya de preocupación general porque es un problema de salud pública. Es muy importante, doctor, igual explicar que la ciudad de La Paz es una hollada en la cual está formada por 7 macrodistritos. Cada macrodistrito es a diferente altitud. Por ejemplo, Periférica casi es a 4.071 metros. Luego vamos bajando por el centro a 3.600, vamos Max Paredes, Villa San Antonio, hasta Mallaza, que llega a casi 2.800 metros sobre el nivel del mar. Y en el estudio que hemos visto, el distrito más afectado ha sido el centro, la zona sur y la zona periférica, en el porcentaje de pacientes con asma. Porque tienen que ver a muchos factores de los que vamos a hablar enseguida. Por ejemplo, la gran concentración de gases, por ejemplo,
que despiden los vehículos. Sí, ¿cierto? es la contaminación lo más importante en estos pacientes. También hay un estudio que ha hecho la alcaldía, que es la Red Mónica, que correlaciona con estos macrodistritos y sí vemos con el estudio que hemos hecho que los pacientes que habitan en la zona de, como le he dicho, Obrajes, Calacoto, zona sur y centro, son los que son más afectados de esta patología. Hablemos del asma en general. Hay N factores, indudablemente, pero no hay duda que cada vez más los ambientales han ido cobrando mayor importancia. ¿Cuándo hablamos de factores predisponentes para que una persona haga asma? Es decir, ¿qué cosas más o menos se encuentran con frecuencia? En primer lugar, lo que hemos visto es que en niños que nacen de forma prematura, tienen un gran factor de riesgo porque no tienen una buena maduración pulmonar. Niños que nacen con madres de preeclampsia o eclampsia es otro factor de riesgo. Otro gran factor de riesgo es en madres que fuman durante el embarazo, que es un gran factor de riesgo para los niños. Otro es la alimentación, ¿no? Entonces, personas que tienen ya antecedentes o genética, ¿qué significa? Que la mamá, el papá, primos, alguien que haya tenido asma, uno de los niños puede tener asma, que es un factor predisponente. Y factores desencadenantes, por ejemplo, en alimentos son la frutilla, el kiwi, la piña, el maní, la almendra, los pescados, los mariscos, que actualmente no comemos mucho, pero sí es un factor de riesgo. Por la capacidad de descomposición rápida que tienen también y que a nosotros en el organismo nos provocan sus toxinas, cantidad de reacciones. Es decir, Carla, es un problema inmunológico también, ¿verdad? Claro, aquí es muy importante la participación de las inmunoglobulinas, ¿no? Especialmente la inmunoglobulina E, y es por eso que en el examen de sangre nosotros debemos pedir esto, que vamos a hablar más adelante, para hacer un diagnóstico del asma, ¿no? Porque el asma es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta la vía aérea, pero que es reversible. Es decir, esta obstrucción que hay se revierte por completo con o sin tratamiento. Esto creo que es muy importante, distinguidos amigos. Esta es una enfermedad crónica que merece un seguimiento y un manejo adecuado para que la gente pueda, ojalá, desenvolverse de forma absolutamente normal. Y cuanto más pronto se detecte el problema y su causa, será a lo mejor más efectiva la terapéutica que se pueda implementar. Carrita, pero adicionalmente creo que también hay que mencionar a lo mejor animales y algunas otras cosas que habitualmente nos rodean en el cotidiano vivir, ¿verdad? Es muy importante hablar acerca de los ácaros, ¿no? Que los ácaros son animales pequeñísimos que no se los ve, pero que están en lugares donde no hay una buena ventilación y donde no se hace donde no hay sol, ¿no? En lugares húmedos. Entonces es por eso importante explicar a la familia que debe cambiar las sábanas, los protectores de las almohadas en forma semanal. Deben mover el colchón, deben dar la vuelta al colchón y, si es posible, que estén en lugares soleados por lo menos un par de horas. Eso a nivel de los lugares. Otro es que los peluches también son factores que van a desencadenar el asma. Es por eso importante decir a los niños que si quieren tener un peluche, pues tengan 1 o 2, pero sí lavarlos en forma semanal. Otra cosa importante es las alfombras, ¿no? Las alfombras, lugares, como le digo, no ventilados, es muy importante tomar en cuenta. Y otro factor también es el chocolate, ¿no? El chocolate es un factor muy importante desencadenante, y si quiere comer un chocolate que tiene asma, tiene que ser un chocolate que es 100% cacao, no que es el más amargo, pues, y el más caro, ¿no? Pero eso puede ser un factor para evitar que tenga un desencadenante para que se produzca la crisis asmática. Y en cuanto a los animales, el animal que más produce es el gato, ¿no? El gato tiene como una caspa que va eliminando y produce que hay un broncoespasmo, pero para evitar que, digamos, la familia bote o dañe a los animales, ¿no? Que los bote diciendo que es un factor, es muy importante llevar a los veterinarios y decir que los desparasiten tanto interna como externamente. Internamente 2 veces al año se los debe desparasitar, y externamente se les pone como un aceite para que ayude a eliminar menos esa caspa, que es un factor desencadenante. No vamos a hablar de la naturaleza, de las flores, del polen, porque esto es general y tiene hasta que ver con las estaciones. Pero es un campo tan grande que por eso precisamente los especialistas son los que debieran determinar
en cada caso el manejo que corresponda, que no es igual. Esto creo que la gente nos ha podido comprender con mucha facilidad, Carla. Este proceso inflamatorio que provoca el cierre de los bronquios y que va a dar la sintomatología. Pero lo que la gente no esperaba era que el deporte, que siempre pregonamos, y no vamos a dejar de hacerlo, es que mantiene una buena salud, un estado físico saludable, previene muchas enfermedades también. Puede ser un factor, o más que un factor, puede ser la causa del desencadenamiento de una expresión asmática, ¿no es cierto? Sí, el asma inducido, hemos hecho un estudio en el IVA del asma inducido por el ejercicio. Se caracteriza porque aparecen los síntomas de 3 a 10 minutos después que hemos hecho el ejercicio. Correcto. ¿Qué síntomas? Va a haber tos, agitación, dolor de pecho, va a silbar el pecho, ¿no? Pero al concluir el ejercicio, y es a veces esto importante en los niños que no quieren realizar el ejercicio, ¿no? Pero es muy importante hacer este diagnóstico que hay un asma, que es un asma clásico, un asma que es genético, hereditario y es alergénico, y el asma inducido por el ejercicio, que es en una proporción de 10 a 12%. Ahora, los competidores de élite pueden tener hasta un 25%. Exacto. Ahora, ¿qué ejercicios son los que producen más este asma inducido por el ejercicio? Son ejercicios de frío, digamos, como patinadores, que juegan hockey, pero también los que hacen carreras de fondo. Y los que nadan. Y los también. que nadan, ¿no? Entonces, eso es bien importante, hacer un diagnóstico. Cuando nosotros vemos un paciente o diagnosticamos un asma inducido por el ejercicio, vemos que su espirometría, que es un estudio que nos permite ver la cantidad del aire y cómo están los bronquios, salen normales, ¿no? Exacto. Pero el paciente tiene las molestias que ya hemos explicado anteriormente. Es correcto. Pero, ¿por qué no nos explicas, Carla, cómo es que el frío, porque el frío aquí juega un papel importantísimo, y más frío a más altura, por supuesto, genera esta reacción asmática? Porque no es exactamente igual como cuando uno se expone a un alergeno y le produce el espasmo y todo lo demás. Aquí precisamente el cuadro se llama asma o broncoespasmo producido por el frío, justamente, por el ejercicio. Por el ejercicio. ¿No es cierto? Es importante recordar que la nariz tiene 3 funciones: calienta, filtra y humidifica. Pero cuando un paciente tiene asma inducido por el ejercicio, generalmente la nariz la va a tener tapada. ¿Por dónde va a respirar? Por la boca. Entonces el aire va a entrar frío al epitelio respiratorio, es decir, a los bronquios y a la bifurcación, y este epitelio cilíndrico, ciliado, que es pseudoestratificado, va a tener una pérdida de agua, se deshidrata, hace una hiperosmolaridad, ¿no? Entonces hay una deshidratación, se podría decir, y es por eso que existe un broncoespasmo. Aquí lo más característico es el broncoespasmo en el ejercicio. ¿Pero por qué? Porque entra el aire frío por la boca. Exacto. Entonces es por eso importante que cualquier paciente que tenga un diagnóstico de asma por ejercicio deba calentar de 10 a 15 minutos antes de realizar el ejercicio, ¿no? Y tiene que utilizar un aerosol, que es un broncodilatador, para evitar ese broncoespasmo, pero antes del ejercicio y al concluir el ejercicio. Entonces en ese momento no va a tener ninguna molestia ni nada. Es por eso hacer un buen diagnóstico si tiene asma o asma inducido por el ejercicio. Correcto. Creo que acabas de tocar un punto clave, vital. La gente debe respirar por la nariz, debemos respirar por la nariz, pero cuando hay el tema de dificultad, respira por la boca. Y no cumple la boca las funciones que cumple la nariz, como es de calentar y básicamente humidificar el aire. Entonces la reacción obviamente es muy importante cuanto más frío es el aire que respira. Y allí, como bien dijiste, se produce toda esta reacción. No sin razón se dice en general que es bueno calentar precisamente en un mejor ambiente antes de que hayan ejercicios. Pero de todos estos ejercicios que acabas de señalar, estos tienen una característica más su duración, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo en un maratonista o en uno que corre 100 metros
o en uno que juega hockey o que boxea, porque contra todo lo que la gente puede pensar, el boxeo no te produce necesariamente este espasmo. Por eso es importante indicar que el frío es un factor desencadenante, ¿no? Ahora, como usted ha dicho, nosotros vivimos en gran altura y vivimos en hipoxia hipobárica. ¿Qué significa? Que a mayor altitud la presión barométrica disminuye, pero es un dato bien importante indicar que la concentración de oxígeno, que es 21%, es igual aquí o en la China. Lo que varía es la presión con la que ingresa el oxígeno a nivel alveolar. Y otro factor importante para decir es la densidad del aire, que a mayor altitud disminuye. Es por eso que nuestros bronquios más chiquitos periféricos es el que tiene más afectación aquí en el residente nativo de altura. Y es un dato que a veces las guías americanas o las guías europeas no las toman en cuenta. Es por eso que nosotros, cuando hacemos los informes de las espirometrías en el IVA, valoramos muy bien los bronquios a nivel central, es decir, al 50%, y los bronquios al 75%, que son los bronquios periféricos más chiquitos, que es donde existe mayor daño a nivel del residente nativo de altura. De acuerdo. Amigos, hemos de seguir conversando de este tan importante tema, pero permítanos unos segundos y estamos de retorno. Continúa con TVU. Bolivia en peligro. La lucha por la conservación de la biodiversidad. Bolivia, uno de los países más biodiversos del planeta, enfrenta un momento crítico de su historia. La expansión agrícola, la minería ilegal y la deforestación han llevado a numerosos ecosistemas al borde del colapso. La situación es alarmante. En 2024 se quemó un territorio mayor que Portugal y desde el 2020 Bolivia ocupa el tercer lugar mundial en la pérdida de bosques. La expansión de las actividades extractivas y la débil fiscalización han deteriorado la visión ambiental del país. El reciente cambio de gobierno abre una oportunidad política excepcional para redefinir el rumbo ambiental del país. Sin embargo, las señales iniciales generan preocupación por la reducción del rango del ex Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Los investigadores proponen 4 acciones clave: reconstruir la institucionalidad ambiental, detener la deforestación, garantizar los derechos de los pueblos indígenas y avanzar hacia una transición ecológica justa. El futuro ecológico de Bolivia depende de la capacidad de la nueva administración para asumir este desafío con serenidad. La comunidad científica y el mundo observan con atención. Es hora de actuar. El destino de Bolivia y su biodiversidad están en juego. La Universidad Mayor de San Andrés abre caminos donde la esperanza se encuentra con la acción. El programa SLIN UMSA está conformado por estudiantes que deciden marcar la diferencia. Desde las carreras de Derecho, Trabajo Social y Psicología, llevan apoyo y acompañamiento a los municipios, defendiendo derechos y construyendo una cultura de paz. Con el impulso de la carrera de Medicina, Comunicación Social e Informática, sumamos energía en ferias, campañas y actividades que transforman vidas. Somos UMSA y creemos en una universidad que no se queda en las aulas, sino que camina junto a su comunidad. SLIN UMSA, estudiantes que transforman realidades, construyendo un futuro sin violencia. Continúa con TVU. Amigos, como les había dicho, tenemos más preguntas para nuestra invitada. Carla, el asma, el primero que hablamos, el que no está inducido por el ejercicio, básicamente tiene un diagnóstico clínico que ustedes realizan y pocas veces recurren a auxiliar ese diagnóstico, ¿verdad? Eso es muy importante aclarar, que el diagnóstico de asma es clínico, ¿no? Es decir, el médico tiene que ver de acuerdo a los factores de riesgo, es decir, el estado de gestación que ha tenido la mamá, luego evaluar si ha usado incubadora, si ha usado oxígeno, si ha tenido enfermedades virales en la infancia, es un factor muy importante. Los síntomas que tiene después de haber tenido un contacto con un factor desencadenante.
Los exámenes complementarios van a ser la espirometría, va a ser un examen de sangre, un examen de caquita. Es muy importante esto que a veces nos olvidamos para ver si hay parásitos en la caca. Correcto. Luego un examen de una radiografía siempre debemos tener para descartar otras enfermedades a nivel del parénquima pulmonar. Y un hisopeado nasal que se hace para ver eosinófilos, ¿no? Eso es para un asma clásico, podríamos decir. Correcto. Ahora, para la prueba de esfuerzo, que nosotros denominamos PEI, es el asma inducido por el ejercicio. ¿Qué debemos hacer? Nosotros como IVA, que somos un centro de referencia, es el único lugar donde hacemos estas pruebas. En primer lugar, le hacemos una espirometría basal al paciente, donde va a salir normal, no hay obstrucción ni nada del bronquio. Luego lo llevamos a una bicicleta para hacer ejercicio, ¿no? Y obviamente le tapamos la nariz, que hay unas imágenes, espero las muestren, le tapamos la nariz y le hacemos respirar por boca para que entre el aire frío, hay el broncoespasmo, y después lo llevamos al espirómetro. Le hacemos soplar de forma inmediata, al minuto, a los 5, a los 15 y a la media hora. Y es ahí donde valoramos nosotros el volumen expiratorio forzado en un segundo, donde se observa la obstrucción. Debe ser mayor al 10%. Lo que hemos visto que a nivel del mar, el residente del mar se cierra después de los 5 minutos. Pero en el estudio que hemos hecho en el IVA, el residente nativo de altura se cierra de forma inmediata o al minuto. ¿Qué significa? Que nos cerramos más rápido nosotros. Correcto. Por lo que hacemos los ejercicios, ¿no? Y la respuesta a la expulsión del aire son similares en la altura y en la costa. Claro, sí, el aire es lo mismo. Lo único que varía es la densidad del aire, es menor en la altura. Correcto. No hay duda. Amigos, la doctora a lo mejor utilizó una palabra que ustedes no la han comprendido bien. La presión barométrica, dijo. Es la presión precisamente con la que el aire que respiramos puede ingresar a nuestro organismo, que es menor en la altura, y cuanto más alto es peor. Es la razón por la que la gente no puede respirar, tiene sensación de aire y a los 5.000 metros se quiere desmayar y a lo mejor después sufre más cosas. No es que la composición del aire haya variado, no es que tenga menos oxígeno o cualquier otro componente. Creo que eso es muy importante y claro, los especialistas les explican muy bien a los pacientes de toda esta situación para que tengan seguridad en lo que hacen. Carlita, a más de eso, cuando un deportista, y yo estaba mirando algunas estadísticas, algunos de élite pueden llegar hasta el 60% de problema de obstrucción por frío, y bien manejados pueden volver a rendir de forma correcta en sus competencias. Entonces, esto es posible, ¿verdad? Es decir, controlar de forma perfecta este espasmo. Sí, es muy importante indicar que cualquier niño que tenga asma puede realizar un ejercicio, un asma clásico. Y también las personas que tengan un asma inducido por debe utilizar, como hemos dicho, en primer lugar, calentamiento antes de hacer el ejercicio. Además de usar, siempre les digo que usen cubrebocas, pero los cubrebocas que puedan hacer un KN, digamos, o uno de telita, porque los que usamos diario tienen pelitos que como nosotros respiramos se humidifica y eso produce la alergia, ¿no? Entonces, a tratar de que la nariz siempre esté caliente, ¿no? Para que el aire ingrese caliente, no haya ningún factor de riesgo, especialmente ahora en invierno que nuestros niños se están yendo, en la mañana y en la tarde usar el cubrebocas, pero sí deben usar una medicación que es un broncodilatador, ¿no? Para abrir el bronquio antes de que haga el ejercicio y también al concluir el mismo. Y un dato importante, también podemos utilizar antihistamínicos, ¿no? Que es un factor muy importante en los niños para que puedan hacer los ejercicios normales. Y creo que no hay que automedicarse definitivamente, porque a veces la gente muy comedidamente suele decir, usemos un corticoide, en spray, en inhalador, en lo que sea, o usemos un broncodilatador, ¿no? Hay muchos, pero no todos funcionan igual en todos los casos, porque definitivamente las causas son distintas. Esto también, ¿por qué no le cuentas a la gente? Es muy importante, ¿no? En el asma, como hemos dicho, en el asma clásico va a haber obstrucción, edema y secreción de moco, entonces tenemos que usar un medicamento que abra, que es un broncodilatador.
Luego podemos utilizar un corticoide que es tópico, es decir, que entra por la boca directo al pulmón, y utilizar antihistamínicos para que ya no haya más moco, podríamos decir. En cambio, en un asma, por el ejercicio va a haber broncoespasmo, que lo más importante es utilizar broncodilatador de acción corta, ¿no? Como por ejemplo un salbutamol, que hace efecto a los 10 minutos y dura unas 4 horas. Pero también podemos utilizar el Montelukast, que es un inhibidor de los antileucotrienos, aunque actualmente lo están queriendo sacar ya de la lista porque indican que producen síndromes ansiosos depresivos, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en la altura no se ha hecho ningún estudio acerca de esto y no podemos decir, ¿no? Pero se utiliza con mucha precaución este medicamento. Sin embargo, con los recursos que se tienen de fármacos que están comprobadamente efectivos, se comprueba que son efectivos, tienen una muy buena batería de fármacos. La idea es controlar y seguir. Una curiosidad que no es tanto, pero también se dice que el ejercicio puede mejorar y hasta prevenir el asma en algunos casos. ¿Cómo le explicas a la gente eso? Sí, bueno, según lo que nosotros creíamos era que en la altura existía mayor cantidad de asma, ¿no? Por el frío, sí, por los ácaros y demás, pero se ha visto que en la altura el porcentaje de asma es menor, ¿no? En el Everest, por ejemplo, es del 7%, en Perú es del 6%, y en nuestro instituto hemos sacado el 10%. Entonces hay mucha gente que viene a hacer tratamiento, ¿no? ¿Y para qué? Para disminuir las crisis asmáticas aquí en la altura, donde se utiliza mayor cantidad de corticoides, broncodilatadores y antihistamínicos, ¿no? Pero el ejercicio no hay que dejar de hacerlo, porque quienes dejan de hacer terminan aumentando el peso y a lo mejor hasta generando obesidad, y esto va en contraflecha de lo que es saludable. Es muy importante, como les digo, si tenemos un hijo que tiene asma, que debe realizar ejercicios en forma normal, en forma cotidiana, y si tuviera asma por ejercicio, usar la medicación y solo el calentamiento, nada más, ¿no? Pero se debe seguir haciendo los ejercicios. Sí, nosotros les recomendamos a las mamás y a los papás que estos niñitos que están en edad de crecimiento, al menos 1 hora tienen que estar en actividad física. No reglada, no regulada, no va a ser 100 metros, 500 metros, no, pero que esté saltando, corriendo, bajando. Esto es importante porque eso existe evidencia de que mejora la salud en todos los aspectos. Carla, pero además nos has citado algo que también es novedoso y va a ser mucho más cuando lo conversemos directamente. Los nichos, los pisos ecológicos de la ciudad. En ciertas zonas hay más, en otras menos. ¿A qué se está atribuyendo esta diferencia? A más de la altura, por supuesto, y el frío. Lo que estamos correlacionando es con el estudio de la red mónica de la alcaldía con los datos de contaminación ambiental. Es decir, donde existe mayor cantidad de fábricas, ¿no? Había muchas fábricas de ladrillos, fábricas de cemento en esa zona, sí, en Max Paredes también, ¿no? Claro. Entonces, nosotros estamos relacionando eso. Y ahora actualmente en el instituto ya vamos a acabar un estudio en el cual hemos visto, queremos sacar los valores de referencia en personas sanas del hematocrito, de la hemoglobina, de la espirometría, de la oximetría, tanto el oxímetro, el dedal que utilizamos con un oxímetro de campo, caminata de 6 minutos por cada macrodistrito. Es decir, nosotros queremos saber si un paciente en la periférica debe saturar 90%, igual que el de Mayasa, o debe saturar, digamos, 86, 87. Y si esta desaturación es significativa, ¿qué significa? Que si usted vive en la periférica, según los datos que hemos sacado, usted debe saturar 88, ¿no? Entonces ya estamos en la conclusión de este proyecto, que yo creo que ya lo vamos a presentar en el mes de octubre, que son datos muy importantes para que todos podamos tomar en cuenta para hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado, ¿no? Porque ahorita en los datos que tenemos un libro que es de gasometría y espirometría en la altura que hemos hecho con la Sociedad de Neumología, en el cual decimos que la saturación de oxígeno es 90-93%. Correcto. Pero queremos ver si esto persiste a pesar de todos los cambios que hemos tenido del COVID y demás, y si varía con la altitud. De acuerdo, amigos. De hecho, la doctora Carla nos está refiriendo a para decirlo coloquialmente, la cantidad de oxígeno que transportamos en nuestros glóbulos rojos
y que se puede medir externamente con un aparatito que se llama oxímetro de pulso, y que nosotros con 93, 94, hasta 95 nos sentimos más que felices, cuando a nivel del mar se espera siempre 97 para arriba, 98, pero esta pequeña diferencia está generada por lo que dijo, por la presión del oxígeno básicamente, a pesar de nuestra muy buena adaptación. Pero estos 200 metros de diferencia de altura, 300, a lo mejor tienen su repercusión y de verdad sirve para todos y para nosotros también, porque si encontramos a alguien de la periférica que tiene 90 debemos estar chochos, ¿no es cierto? Y lo que no ocurriría a nivel del mar o en Santa Cruz, por ejemplo, donde ya uno se preocuparía porque no está saturando como corresponde. Entonces, creo que ese sí va a ser un gran aporte para la ciencia y para el cuerpo médico y la gente, ¿no? Sí, es un dato muy importante, incluso para la oxigenoterapia, ¿no? No tenemos una clasificación en la altura para ver cuándo vamos a usar oxígeno, un paciente. Nosotros generalmente, como vemos por una gasometría arterial, que la presión arterial en la altura es 60, y cuando está por debajo de 55 y hay clínica, damos oxígeno. Y es importante indicar igual que el oxígeno debemos usar más de 15 horas, no solamente 1 hora, 2 horas al día. Entonces, por eso es muy importante estos valores que vamos a sacar, porque ya igual son con equipos modernos, ¿no? Para ver si realmente ha variado o no ha variado aquí en la altura. Correcto. Yo creo que cada vez más vamos progresando y generando conocimiento, que es lo más importante, porque el Perú, a lo mejor como decías, el Himalaya, La Paz, es todo lo que se tiene como ciudades muy pobladas en grandes alturas. Lo demás son pequeños, a veces, grupos de gentes, en algún lugar, a lo mejor de otras cordilleras, como las europeas, que no tienen gran altitud. Carla, estos pacientitos que hoy estás viendo que están saturando de esta manera, ¿han encontrado alguna diferencia en el tema de la presentación de asma en general y por ejercicio, o no han llegado a ello? Lo que hemos notado, le cuento, hemos hecho otro estudio de la caminata de 6 minutos, ¿no? La caminata de 6 minutos es una, como dice su nombre, le hacemos caminar a un paciente 15 metros, 6 minutos. ¿Y para qué sirve esta caminata? Para valorar el corazón, el pulmón, músculos, huesos, ¿no? Entonces es una prueba submáxima que vemos. Y ahí, en este estudio que ya está publicado, hemos visto que el 67% de los pobladores de altura desaturan, ¿no? Hasta 87%, y son gente sana, ¿no? Que no tiene ninguna enfermedad de base. Entonces, más que todo, este estudio que lo hemos presentado ha sido el hincapié para ver realmente cuál es el valor normal que tenemos ahorita en la altura de la saturación de oxígeno. Muy importante además, porque tiene que ver con el rendimiento desde la cuna hasta el último día de nuestras vidas. De hecho, si uno desatura y está en una hipoxia permanente, la va a pasar mal definitivamente, pero estos valores, si son normales, muestran otra vez la enorme adaptación del ser humano. Eso, eso es lo que queremos ver, si estamos adaptados como genéticamente están otros de altura, ¿no? Exacto, y vamos a hablar enseguida, amigos. Denos unos segundos y volveremos a seguir conversando con nuestra invitada. Continúa con TVU. La Universidad Mayor de San Andrés abre caminos donde la esperanza se encuentra con la acción. El programa Slim UMSA está conformado por estudiantes que deciden marcar la diferencia. Desde las carreras de Derecho, Trabajo Social y Psicología, llevan apoyo y acompañamiento a los municipios, defendiendo derechos y construyendo una cultura de paz. Con el impulso de la carrera de Medicina, Comunicación Social e Informática, sumamos energía en ferias, campañas y actividades que transforman vidas. Somos UMSA
y creemos en una universidad que no se queda en las aulas, sino que camina junto a su comunidad. SLIN UNSA, estudiantes que transforman realidades, construyendo un futuro sin violencia. Continúa con TVU. Amigos, en este tercer sector hemos de tratar de concluir este tan interesante tema con algunas preguntas. Carla, ya nos vamos. Quisiera que nos puedas indicar qué debemos hacer para cuidar la salud de esta área tan importante en nuestra economía, las vías respiratorias, para decirlo de alguna forma. Bueno, es muy importante en primer lugar tener las vacunas, ¿no? Ahora, visto que este invierno ha sido muy fuerte y va a seguir siendo fuerte porque se ve que los resfríos y todo ha cambiado, ¿no? Aumenta mucho la sintomatología a nivel muscular, ya no es tanto a nivel respiratorio, ¿no? Tal vez secuelas post-COVID, como estábamos hablando, y por eso es importante que haya la vacuna para la influenza. No se olviden vacunarse cada año para la influenza porque solamente sirve un año la vacuna. Si es posible que se vacunen para el Streptococcus pneumoniae, que existe dos tipos de vacuna, una que dura 5 años y la otra que dura una vida entera, ¿no? Toda la vida. Ahora, ¿de qué varía la diferencia? En el costo, ¿no? Correcto. Eso lamentablemente ningún seguro lo otorga, lo debe hacer cada persona con sus propios recursos, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque si le va a dar una neumonía o le va a dar un resfrío, va a ser de menor intensidad, ¿no? No va a necesitar internarse, no va a necesitar gastar más dinero. El segundo lugar es que utilicen, muy importante, los cubrebocas, aunque no crean, ¿no? Los cubrebocas tanto en la mañana como en la noche, como hemos visto que la nariz se obstruye y el aire entra frío por la boca y que va a producir lesión a nivel de vía aérea superior y a nivel de los bronquios, ¿no? Otro dato importante es que vayan a hacerse sus controles a los médicos. Ahora, un paciente que tenga asma o que tenga EPOC debe tener una espirometría en forma anual. Cada año debemos tener una espirometría para siempre hacer en forma comparativa. Y también una radiografía de tórax y, si es posible, acudir a los médicos, al neumólogo, para su valoración. Y si existe problemas en la vía aérea superior o nariz por obstrucción, desvío y demás, no automedicarse y acudir al otorrinolaringólogo. Correcto, gracias Carla, pero además yo creo que el IVA indudablemente es el mejor lugar donde la gente puede acudir, no solamente para hablar de asma, como lo hemos hecho, o del asma provocada por el ejercicio, por el frío, sino definitivamente todas las patologías que nos pueden afectar a esta altura. El EPOC, dijiste, es un problema muy presente, amigos. Es un proceso crónico obstructivo de las vías respiratorias. No fumar creo que es bueno reiterarle para toda la salud pulmonar, broncopulmonar, y no consumir cosas extrañas definitivamente que afecten el pulmón. No solamente es el cigarrillo, hay otras cosas que suelen inhalar y que de verdad pueden generar lesiones terribles en la vía respiratoria. Lo preventivo es lo importante. Y el IVA es el mejor centro, el que mejor dotado está tecnológicamente, a más de contar con sus especialistas, para manejar, diagnosticar adecuadamente y tratar a estos pacientes para mejorar su calidad de vida y obviamente que ojalá todos puedan volver a la normalidad. No sé si algo más queda, Carlita, de lo contrario te pido que te despidas de tu público, por favor. Muy agradecida por la invitación, doctor. Para nosotros es un honor venir a hablar de los estudios que estamos haciendo en el IVA y les invitamos a que vengan a acudir al consultorio de neumología. Nosotros hacemos consulta, prestación de servicios en la especialidad de neumología a un costo muy económico. Es de 50 bolivianos, entonces nosotros hacemos espirometrías simples, con esfuerzo. Como les he indicado, somos el único centro que hacemos prueba de esfuerzo incrementada para diagnóstico de asma inducido por el ejercicio y también hacemos caminatas de 6 minutos. Estas caminatas nos sirven para determinar la lesión cardíaca pulmonar y si un paciente va a usar o no va a usar oxígeno, a la larga data, cuánto de oxígeno va a usar, y es muy importante que también hay valoración cardiológica, hay valoración de ejercicio, valoración de cambio climático, todas las especialidades que nosotros tenemos en el Instituto Boliviano de Biología de la Altura. Gracias, Carla. Amigos, ahora permítanme ir al sector Avances en Medicina.
En esta nota ustedes observarán cómo un problema que cada vez más preocupa a la humanidad, la enfermedad de Alzheimer, al parecer tiene probabilidades de poder controlarse y a lo mejor revertirse. Se están utilizando unas nanopartículas, pero que son terapéuticas. Directamente van y combaten la zona afectada, que, entre otras cosas, diremos, hace que el tejido cerebral se degenere. El experimento es en ratones, pero nos abre esperanzas para el futuro. Veamos esta nota. Revertir el Alzheimer restaurando la función de la barrera hematoencefálica del cerebro mediante nanopartículas ha sido posible en ratones. En lugar de actuar directamente sobre las neuronas, como se hacía hasta ahora, estas nanopartículas se centran en recuperar el sistema vascular cerebral, como explica Lorena Ruiz Pérez, investigadora del Instituto de Bioingeniería de Cataluña. Hemos desarrollado una nueva medicina para tratar Alzheimer. En lugar de enfocarnos en las células del cerebro como tratamientos tradicionales, nos enfocamos en la vasculatura del cerebro. Con nanopartículas inteligentes reactivamos el funcionamiento normal de la vasculatura a nivel cerebro para remover las especies neurotóxicas responsables del deterioro cognitivo asociado a la enfermedad. Es decir, la comunicación entre neuronas y de ese modo la función cognitiva. Solo una hora después de la inyección se observó una reducción del 50 al 60% en la cantidad de proteína amiloide dentro del cerebro. Un ratón de 12 meses, equivalente a un humano de 60 años, recuperó el comportamiento de un ratón sano después de 6 meses, alcanzando una edad comparable a un humano de 90 años. Los resultados son muy prometedores, ya que una hora después de la administración de la primera inyección, vemos una reducción de esta acumulación de amiloide beta del 50 y del 60% en modelos animales. Tras la dosis completa, que son 3 inyecciones, hemos visto una recuperación de las capacidades cognitivas en modelos animales que se alarga en el tiempo y es el equivalente a unos 20 o 30 años en personas. Es decir, que restablecemos el envejecimiento normal del cerebro equivalente a una persona sana, sin la enfermedad. La investigación ha estado liderada conjuntamente por el Instituto de Bioingeniería de Cataluña y el Hospital West China de la Universidad de Sichuan y ha contado con la colaboración de científicos del Reino Unido. Un avance esperanzador que recoge la revista Signal Transduction and Target Therapy. Queridos amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos sinceramente que lo conversado con nuestra invitada haya sido de vuestro agrado y de vuestro interés. Reiteramos, el ejercicio es muy importante en la vida de las personas, pero el tema que hemos tocado, el referido al asma, es una realidad que no se puede negar. Lo bueno es que se puede controlar y revertir inclusive el cuadro. Tengan un lindo fin de semana, disfruten de la familia, hagan deporte con ellos, quieran a los chicos y a los grandes y que Dios los bendiga. Hasta la próxima semana.